Bienvenido, productores de avanzada, a este nuevo episodio de Aprendiendo con NatBio. En esta oportunidad tenemos a Andrés Kowalski. Andrés, pues como productor agropecuario, por supuesto, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias, de un movimiento bien interesante que es el movimiento regenerativo del suelo, ¿ok? A través de su trabajo, por supuesto, en NatBio, está haciendo un modelo de gestión que integra educación, sostenibilidad y, por supuesto, ciencia, demostrando que es posible producir más, ganar más y mantener la tierra y cuidar la tierra. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, Luis. De verdad, para mí un honor estar aquí contigo otra vez. Bueno, y con Andrés Es Junior, que hoy correcto. nos Luis me acompaña. saltó. Exacto. Es- No, no, no. Normalmente no suelo saltarlo, lo que pasa es que le damos, tú sabes, el honor al No, invitado. pero Pero no, claro. Andrés Junior va a estar con nosotros, por supuesto, dando esas preguntas bien oportunas ¿No? Y en lo que mutamos el necesitamos. set, Sí, evolucionamos, sí. sí, sí, Tenemos un estamos cambio. estrenando, Es estamos Qué así. bueno, sí, estrenando, qué señor. bueno. Buenísimo, fíjate, nosotros vamos a hablar eh, tres temas bien interesantes. Vamos a estar conversando sobre agricultura y ganadería regenerativa, cultivos de servicio y todo lo que es tecnología aplicada en relación a lo que es la rotación de potreros y todo lo que es la tecnología Gallagher. En principio, vamos a comenzar con agricultura y ganadería regenerativa. Andy, ¿tienes alguna inquietud en el tema? Es un tema nuevo para mucha gente que nos está viendo y bueno, vamos a comenzar desde lo básico. Sí, no, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes ahorita es que casualmente mañana y pasado mañana tenemos el curso de agricultura y ganadería Es correcto. regenerativa. Correcto. Probablemente la gente cuando lo esté viendo ahorita ya el curso se dio, pero esos son cursos que hacemos cada 6 semanas aproximadamente, 6, 7 semanas. Este va a ser el último del año. Es un curso que tiene una parte teórica el primer día y después una parte práctica que es el segundo día en donde se va a la hacienda regenerativa La Bendición. Y bueno, uno de los facilitadores es aquí el doctor Andrés Kowalski, Correcto. mi padre, y con Arturo Ochoa. Yo creo que podemos empezar más o menos por ahí, Sí, sí, que nos claro. comentes cómo se maneja el curso, cuál es la intención y bueno, de dónde nace también, porque yo creo que eso es algo bien Sí, interesante y cómo ha venido evolucionando el curso desde que empezó la primera vez. es así. Definitivamente la agricultura y la ganadería regenerativa, aunque no es algo nuevo, para nosotros es bastante nuevo como concepto. Y yo siempre le digo a la gente que teníamos una concepción diferente al deber ser, ¿no? Nos acostumbramos y nosotros, pues como profesores universitarios, en el caso uno que es agrónomo, nos enseñaron a manejar suelos disfuncionales, ¿no? Claro. Vemos lo normal como si fuera normal y es disfuncional. Entonces, bueno, todo ese paquete tecnológico que existe después de la Revolución Verde en adelante, ¿ok? Es para manejar suelos disfuncionales. Y nos hemos dado cuenta que varias cosas importantes, pues que el suelo es un ente vivo, eso es importantísimo, eso no lo veíamos así, lo veíamos como un ente geológico, nada más con minerales inorgánicos y este tipo de cosas, pero nunca con una actividad biológica generada por una gran microbiota que es la que interactúa con las plantas, interactúa con los animales, con los insectos. Entonces, eso nos ha permitido cambiar el esquema. Por supuesto, como yo siempre le digo a la gente, hay unos principios que rigen estos procesos. A Dios gracias, los europeos, los americanos, los australianos han avanzado mucho en esto, en entender estos procesos. Y hay otros conocimientos que no vienen de esta revolución regenerativa, sino todo lo contrario, vienen anteriores, pero cuando los empiezas a vincular unos con otros, cambia el sentido completo, ¿no? El elemento clave que a nosotros nos movió la manera de pensar y como yo digo, la principal compactación que existe en todo este proceso es la compactación que tenemos entre las dos orejas, ¿no? Que es la Claro. compactación Claro. cerebral. Eso es lo que hay que romper. La Sí, gente es piensa que es cierto. la compactación del suelo, que también es un problema, pero la primera es la compactación de uno. Y es cuando empiezas a darte cuenta de que el 85 al 90% de los nutrientes que absorbe una raíz de una planta se lo entrega un microorganismo. Imagínate Entonces, tú. Impresionante. eso no lo Impresionante. sabíamos antes. O no lo sabía yo antes, ¿no? No voy a hablar en primera persona para no generalizar, ¿no? Porque a veces debe haber Claro, y habido allí, gente allí, como que bien sí. dices, hay una simbiosis, es decir, o sea, depende de ellos y ellos dependen de ellas también, ¿no? Sí, y es así, cuando te dicen que el 85 al 90% del Qué nutriente que tú aplicas
se lo entrega un microorganismo, si no tratas el suelo como un ente vivo, el microorganismo muere. Claro. Esa es una de las cosas. Y lo otro que nos sacudió completamente, que nos tardó en darnos cuenta, fue a qué temperatura las raíces de las plantas absorben el agua, ¿no? ¿Hasta qué temperatura? O sea, ¿hasta qué temperatura podemos considerar que el suelo le da fiebre y afecta a la planta, ¿no? Y bueno, resulta que en el trópico es una condición bien compleja porque tenemos un exceso de radiación solar todo el año, o tenemos mucha radiación, no exceso. Tenemos mucha radiación y el suelo siempre está caliente si está desprotegido. Entonces, eso no lo sabíamos y, por supuesto, suelos preparados con labranza, sea arado, sea en rastra, el suelo está descubierto, el suelo se calienta y, por supuesto, las plantas, el suelo siempre tiene fiebre, las plantas no pueden Claro. absorber agua. Y si la planta no absorbe agua, es como si se le parara el corazón, no hace fotosíntesis. Entonces, Claro. es interesante esos dos elementos, conceptos que los quise poner de entrada como elementos básicos del proceso de regeneración, pues ya teniendo esas dos cosas claras, ya tú dices, bueno, ¿cómo hago para que esto no me afecte o cómo hago para potenciar esto para que me ayude, ¿no? Claro. Entonces ahí entran una serie que son los principios regenerativos, los ciclos o los procesos que forman parte del ecosistema normal. Y ya todo eso en conjunto, que es lo que vemos en el curso, pues en el curso vamos profundo en todo esto que estamos hablando ahorita, no tan profundo, en el curso sí profundizamos mucho para que la gente tenga herramientas para poder mejorar su eficiencia en la finca, y esto es un círculo Virtuoso, correcto. virtuoso y no vicioso, en donde cada vez el suelo va mejorando más y por supuesto te va mejorando tu rentabilidad, tu productividad, y al final queremos que el productor sea exitoso, pues. Imagínate, ¿cuánto tiempo vamos a mostrar experiencias en la bendición? Correcto. Es decir, que el curso es teórico-práctico. Sí, es correcto. La Sí. teoría es el primer día y la práctica vamos a la hacienda regenerativa de la bendición, que es un concepto interesante porque estamos en el semiárido. Entonces es adverso, con un suelo muy infértil, que es un suelo arenoso, 87% de arena. O sea que todo lo que vamos a ver allá, si sucedió en esas condiciones en la finca de cada quien propia, va a ser mucho más sencillo, porque ahorita estamos viendo el sistema más recalcitrantemente Claro, es fuerte, así, ¿no? No correcto. llueve, es arena. Entonces, si se logró allá, aplica a todos lados en Venezuela. Y es interesante porque esas primeras dos cosas que dices tú, el tema de cómo las raíces absorben un nutriente y a qué temperatura dejan de absorber agua, siempre en el curso se hace esa pregunta Mm, cuando se está dando esa parte teórica. Y 9 de cada 10 personas no saben eso. sí. Sí. Y el 100% de las personas que terminan haciendo el curso son personas o son agricultores o son ganaderos, en donde esas dos líneas de idea básicamente depende toda su producción. Sí. Entonces, el empezar el curso hablando de esos dos datos, ¿verdad? Y además que se empieza con el simulador de lluvia también, que ya está armado, por cierto, Buenísimo. en donde además de ver lo teórico, entonces también se ve práctico en el primer día aquí en la sede nuestra. Y eso yo creo que es la principal cosa que nosotros podemos hacer para que la gente pueda en verdad descompactarse lo que tiene dentro, en medio de las dos orejas, Bueno, que es ver cómo funciona el simulador de lluvia, ver Claro. cuánto infiltra, ver cuánto se escurre, dependiendo de cuáles tipos de muestra tiene, siendo la misma clase textural, porque al final eso no importa también, ¿cierto? O sea, la clase Eh, textural del suelo. Es muy importante. Si la gente cree que la infiltración, pues, muy poca gente mide infiltración en su finca. claro. Y resulta que el agua que cae del cielo, que si no se infiltra, es como si no hubiese caído. Pues si nada más escurre, eso no se almacenó. Entonces, las fincas evidentemente tienen que medir su infiltración, y como muy bien lo dice Andy, la infiltración, la gente cree, bueno, si es arenoso infiltra más, si es arcilloso infiltra menos. Sí, no, y todo lo contrario. Realmente la clase textural no tiene un impacto real sobre la infiltración. Es la parte biológica, porque esa agregación de las partículas lo hace un segmentante biológico que producen Ah, imagínate. los microorganismos junto con las raíces de las plantas que le exudan los carbohidratos. Y eso hace esa goma biológica, que es la que permite que se peguen esas partículas, y lo que hace esos poros que permiten la infiltración, estructura el suelo. Y tú puedes tener suelos arenosos como el nuestro o suelos arcillosos como el de acá de la Ensenada, la sede propia, que son los dos extremos, y podemos tener muy buena infiltración en un lote y tenemos cero infiltración en el otro, no importa si es arcilloso o si es arenoso, que es
Sí, sí, total. Concuerda con lo que acabas de decir, que la Claro. clase textural no es un elemento que determina la infiltración, es un proceso biológico. Eso tampoco lo sabíamos. No, Eso es nuevo. y fíjate que debe ser bien difícil, por lo menos aquí en Venezuela, lograr medir esa biología en el suelo, porque por lo que veo en las muestras de suelo, que estamos acostumbrados a hacer físico-química, Es no hay nada correcto. biológico, pues. Correcto. Entonces, yo entiendo que el tema que lideras también lleva esa Sí. herramienta adicional. Sí, muy buena tu pregunta, Luis, y bien interesante porque como todo nuevo proceso nos ha tocado ir descubriendo y buscando cómo solventar y entre eso eran los análisis de suelo. Aquí básicamente los análisis de suelo se usa el método Olson, que es muy bueno, pero evidentemente no tiene la parte biológica incluida. Es un limitante. Tiene sus limitantes. Afortunadamente, desde hace más de 27 años, el doctor Rick Haynes logró entender qué debía estudiar del suelo para incorporar esta parte biológica a los procesos físico-químicos. Existe el Haynes Test, no se hace en Venezuela, nosotros enviamos las muestras afuera, de por sí somos el hub acá en Correcto. Venezuela para eso, Ujú. y nos mide la parte biológica y nos mide algo interesantísimo, porque mide la respiración del suelo, que tiene que ver con la actividad biológica que tiene, pero también mide nitrógeno orgánico, que no se mide aquí, fósforo orgánico y carbono orgánico, que es azúcares, ¿no? Que están disponibles para la microbiota. Y lo otro interesante, que la parte química mm, también es novedoso porque usan unos ácidos muy débiles, que son los ácidos que normalmente exudan las raíces de las plantas. Ay, El método Olson usa el ácido nítrico, que es pH 2, eso no existe en la naturaleza. Esto usa ácido málico, oxálico y cítrico, que son los comunes denominadores que se exudan por las raíces para solubilizar. Entonces, cuando el análisis te presenta esos nutrientes que están ahí, es realmente lo que va a ver la raíz. No es lo que tú crees que ya va a ver, es lo claro, que va a ver la Claro. raíz, correcto. capaz de solubilizar con sus exudados, ¿no? Entonces, es bien interesante porque nos da una pintura más exacta y el fertilizante que podamos usar se va a usar de manera más eficiente. Una de las cosas que la gente tiene que saber que los principios de regeneración no es cero fertilizante, cero nada, es reducción en el uso, ¿no? Recuérdate que Perfecto. tú estás saliendo de un suelo no funcional, disfuncional, a volverlo un suelo funcional. Y por supuesto no puedes dejar de manejarlo disfuncionalmente durante ese proceso de transición. Entonces, Claro. lo que hace es reducir los inputs, la cantidad de cosas que le vas poniendo, ¿no? Oye, Y lo interesante. poco que pone lo usa más eficiente, que lo que hace al final es mejorar tu eficiencia y por ende tu rentabilidad. Wow, significa que vamos a tener productores que si implementan esto de manera progresiva, sus costos van a bajar. Eso va a un tema de rentabilidad interesante que tumba un mito de que que esto es muy costoso, que esto dura mucho tiempo y probablemente ya al saber de que en el tiempo vas a ahorrar costos, te hace muchísimo más eficiente, ¿no? Ah, Es correcto. Y además, dentro de las cosas que te da el Haynes Test, que es bien interesante, es que tú puedes plantear cuando estás mandando a hacer la prueba, dependiendo de qué cultivo vas a sembrar y qué vas a cosechar, obviamente, qué tipo de rendimiento quisieras. Entonces, dependiendo de lo que tú tienes dentro en el suelo, ¿verdad? Ellos te hacen las recomendaciones de cuánto deberías poner por hectárea de fósforo, nitrógeno, potasio, etcétera, ¿verdad? Para poder llegar a esos rendimientos que estás planteando. Normalmente, como lo manejan aquí los agricultores, es dependiendo del que tenga más experiencia, obviamente se va acercando un poquitico más a la realidad porque tiene Claro, muchos años debajo de la correa en donde puede tomar una decisión un poco más informada. claro. Pero los que tienen menos experiencia, lo que nosotros hemos visto como el común denominador es mientras más le echo, Sí, en sí. teoría voy a tener un Sí, rendimiento mayor, pero entonces lo que siempre rayamos nosotros, ok, fino, tuviste un rendimiento de X cantidad de toneladas, ¿A pero qué ¿cuánto te costo? cuesta el kilo? ¿A qué Entonces, costo? si al final te Ah, terminó saliendo 25 o 30% más caro de lo que te paga el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está el real beneficio de haber puesto una cantidad exagerada buscando un rendimiento alto, ¿verdad? Cuando vas a sí, terminar recibiendo menos de lo que te costó. claro. Y es sí. bien interesante ese tipo de Mira, planteamiento. Andrés, Y, y, y esos indicadores como tal en el GNITS, cuando ya hablas de que es algo orgánico, definitivamente estaríamos sobredimensionando con lo convencional, ¿no?
por ahí Ah, mencionándolo, no, que por está allí. supuesto, claro. Y de por sí podemos tener ahorros en aporte de nitrógeno externo porque al tener el nitrógeno orgánico que no se contabiliza, eso lo va a usar la planta, ¿no? Correcto. Y una de las cosas importantes que muy bien lo apuntaba Andrés, es que la gente tiene que tener claro que tanto en la ganadería como en la agricultura la ERE no es de rendimiento, es de rentabilidad. O Correcto. sea, si no tenemos claro que el gran negocio aquí es la ERE de rentabilidad y nos afanamos al rendimiento, normalmente no quiere decir que algo que tenga muy buen rendimiento va a ser rentable. Claro. Porque al final estamos en el negocio de los commodities. ¿Qué significa? Que el precio no lo ponemos nosotros, sino lo pone el mercado y en ese juego el que gana es el que tiene los costos más bajos. Y lo otro interesante es la resiliencia del sistema, ¿no? Ok. Cuando aplicas los principios, que bueno, el primer principio, para enumerarlos rápido, es el contexto, quiere decir que su finca es diferente a todas las de las demás. ¿Cuál es el, el elemento más importante aquí? Que no hay recetas, ¿no? Sino tú tienes que moldear los principios a tu condición. Ese se llama el Ok. primer principio, es el contexto. No se te olvide que tú estás en una parte única, con unas condiciones únicas, porque tu personal no es igual al otro, con toda una serie de, tanto biológico como social alrededor, que es importante. El segundo es, evidentemente, minimizar la perturbación, Mm. ¿ok? No quiere decir que no lo use, pero bueno, si voy a usar fertilizantes, la idea es que usemos menos. El tocar la tierra es delicado Ok. porque genera mucho Rastrearla, pues. daño, sí, Ujú. pero hay gente que no lo puede hacer de entrada. Entonces, minimizar, usar mínima labranza y posiblemente no pueda usar cero labranza, pero mínima labranza. Lo otro interesante es mantener el suelo protegido con una cobertura que lo llamamos aquí mantillo, ¿no? Que es residuo muerto, que le sirve de fuente de carbono a toda esa microbiota de los primeros 2 centímetros, que son claves para la infiltración, por ciento. El cuarto principio es tener plantas vivas todo el año, Ujú. porque esto es un negocio de energía solar. Cambiar esa energía solar a energía química, que es básicamente El suelo carbohidratos, como panel solar. en las hojas como panel Las solar. hojas como panel, Sí. exacto. Interesante. El quinto principio es la biodiversidad, Mm. ¿ok? No solo no un monocultivo, no una monoespecie, sino tener biodiversidad. Y por supuesto, el sexto principio, sí lo puede hacer, no es obligante, es tener herbívoros en el sistema. En el caso de nosotros tenemos vacas, pues, rumiantes. Son los 6 principios Buenísimo. que permiten. Ahora, ¿cómo los voy a usar en la finca? Cada finca es un mundo aparte. Usted es el dueño de su verdad. Nadie puede venir a decir, mire, aquí usted tiene que hacer tal cosa. No. Los principios, vaya observando y retomando algo que dijiste tú, Andrés, es impresionante la poca cantidad de análisis o de mediciones que se hacen. O sea, Claro. tú le preguntas a los productores, agricultores, ¿hace cuánto que no hacen un análisis de suelo? Y en su gran mayoría, hay un sector que no, pero en su gran mayoría tienen 3, 4, 5 años que no hacen un análisis de suelo. Entonces, sencillamente van viendo Imagínate, así es. en función de lo que le dice el vecino o lo que le dice el agropecuario. Y eso no es así, hay que medir, tienen que medir. Si no hay medición, seguimos improvisando y ya aquí no se puede improvisar más, aquí hay que ser Sí. eficiente. Sí, ¿sí? fíjate algo y no sé si te has dado cuenta, Andy, también sale por allí el tema nutricional con respecto a la agricultura y ganadería regenerativa. Es decir, los productos que se generan en ese territorio son mejores productos. Muy, muy importante. Eso evidentemente ya tiene bastante sustento científico. La densidad nutricional de los productos generados en suelos vivos, ¿ok? En suelos ya regenerados, y tiene lógica, pues si el 85 al 90% de los nutrientes lo entrega un microorganismo y el suelo ya tiene su microbiota activa, las frutas, los cereales, las hortalizas, las verduras que van a salir de ahí, su densidad nutricional, y eso está comprobado, es muchísimo más elevado, pero no mucho. Es muchísimo, 2, 3 y 4 veces más Wow. en Imagínate. coenzimas, en vitaminas, en minerales, lo cual hoy en día ya eso se está legislando en el mundo porque que un producto traiga el sello que es regenerativo Exactamente, eso es lo que vemos. le llama la atención al consumidor. Entonces hay que legislarlo para que no salga ese sello, cualquiera lo pueda poner, Claro. sino que haya una legislación que permite eso. Y casualmente hay 5 empresas en los Estados Unidos que fueron ya aprobadas por el Congreso americano para
fueron acreditadas para certificar productos y fincas regenerativas y productos regenerativos, ambas certificaciones. Y casualmente les doy esta noticia: Fundación NatBio firmó un acuerdo con Soy Regen, que es una de las empresas, para certificar en toda Latinoamérica. Bueno, Es así. buenísimo. Es así. Entonces, Suazo. sí, señor. Eso No, no y lo habíamos dicho todavía, pero bueno, ya tiene ya la se, primicia aquí. ya se dijo. No, y las empresas grandes se están dando cuenta de eso. O sea, es impresionante. Tú te pones a ver, por lo menos, si nos vamos a Norteamérica y uno ve la Ujú. cantidad de empresas que ya tienen, así sea un inicio dentro de este tipo de actividades regenerativas para que sus productos tengan ese sello, es sumamente grande. Yo creo que si mal no me equivoco, entre el 93 y el 94% de las empresas americanas en la parte de alimentos ya tienen proyectos regenerativos. Y es muy sencillo. Al final, ¿por qué empiezan a hacerlo así? Y es lo que nosotros hemos estado midiendo. Y lo decimos en el curso de diseño de modelo de negocio. La mayoría del mercado está entrando ahorita en un proceso en donde es una porción grande son los millennials y los Gen Z. ¿Y qué hacen ese tipo de consumidores? Ellos agarran y voltean la etiqueta y ven que tiene el producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, cuando ven que nutricionalmente comparan un producto con el otro, en donde uno es mejor que el otro de manera nutricional, aunque tengas que pagar entre un 23 y un 28% por arriba del precio del que es menor nutricionalmente, ellos no les importa y ellos hacen ese pago adicional. Entonces estás pagando un premium, ¿verdad? Pero por un producto que también nutricionalmente es premium. Y ese tipo de cosas es lo que ha hecho que estas empresas grandes empiecen a adentrarse dentro de este mundo porque, oye, tienen que empezar a atacar esa porción de mercado que cada vez va teniendo más peso. Y bueno, y te refuerzo, no es el 93-95 de las empresas americanas, a nivel mundial. Ya casi el 100% de las grandes empresas de alimento en el mundo tienen programas no orgánicos, regenerativos. Son dos cosas, no son diferentes, pero no es lo mismo. Oye, pero si quieres la Eh, explicas, Andrés, porque realmente la gente sí, se compuestos confunde. orgánicos son aquellos que no reciben ninguna aplicación de ningún sintético, ¿no? Ok. Pero no quiere decir que están en suelos vivos. ¿Por qué? Porque como no usas herbicidas, por ejemplo, entonces hay compuestos orgánicos que son manejados con excesiva labranza. Ok. No tiene compuestos químicos, sigue siendo orgánico, pero el suelo no está vivo. Entonces, nutricionalmente, ese hortaliza ahí, lo que te certifica que sea orgánico es que no tiene ningún contacto con ningún sintético, pero no viene de un suelo vivo. O sea, que nutricionalmente no es denso. ¿Ok? Ok. Entonces, son dos sellos aparte. Brincar de lo regenerativo y lograr lo orgánico es muchísimo más sencillo que ir orgánico y brincar a regenerativo, ¿no? Lo que es que, por supuesto, es más retador, ¿ok? Más retador. Sin embargo, nosotros en la hacienda regenerativa de La Bendición es orgánico y es regenerativo. Wow. En el sentido, nosotros no usamos herbicidas. Lo último que nos faltaba con el ganado, para que sepan, era dejar de usar antibiótico en el secado de las vacas. Ya dejamos de usar antibiótico en el secado, o sea, pomos de secado, pues. Ok. Y estamos viendo unos resultados con un buen manejo en práctica, buenas prácticas de ordeño, que casualmente lo aprendimos aquí en el curso que nos dan acá en NatBio. Ya nuestro equipo está logrando secar vacas. Todas las vacas esta temporada se secaron sin pomos de secado, ¿no? Wow. Un ahorro tremendo. No estamos viendo, ya empezaron a parir de nuevo, no estamos viendo una repercusión en problemas de mastitis. Exacto. Y evidentemente uno de los elementos que también venimos evaluando con California Mastitis Test, Sí, se hace periódico, pues. se hace, sí, mensualmente se hace y se ve cómo estamos en mastitis subclínica. Eso está muy bajo porque las buenas prácticas se vienen aplicando. Entonces, tomar la decisión de secar las vacas sin pomos de secado, sin antibióticos, fue la última decisión porque ya tenemos muchos años que no desparasitamos. ¿Ok? Entonces, el rebaño de ordeño está manejado orgánicamente y estamos bueno, ya sabemos que está regenerado, entonces viene de suelos regenerativos. Es interesante, muy interesante. Interesante. Y fíjate, y una de las cosas que nos inquieta es, bueno, estamos hablando ya con los productores que están viendo o están escuchando el programa, ¿qué tienen que hacer mañana si quieren empezar e incorporarse dentro de esta metodología de trabajo rentable
productiva y, por supuesto, ecológica. Buenísimo. Lo primero es estudiar. Lo primero es, si quieres empezar de la mano con alguien, con ayuda, ven y haz el curso. Definitivamente, haz el curso, revisa los podcasts anteriores que hemos hablado de esto, Sí, también es correcto, importante. sí. Por el maíz. Y entiende que tu finca es única. Entonces, necesitas leer y necesitas educarte. Entonces, para eso está Fundación NatBio, ¿no? Es así. Yo creo que más allá de decirle otras cosas es dar una receta y no existen recetas. La única receta es mide y edúcate. Para que si vas a empezar a bajar peso, hazte un análisis de sangre, ve al médico, ve tu estado y empieza lo que sea ideal para tu condición, ¿no? No hay una receta. Sí. Qué bueno, fíjate. Y queremos profundizar, tenemos la inquietud de profundizar un poco más sobre el tema regenerativo ya en dos instrumentos que se utilizan en él. Uno, lo conversaste cuando hablaste de los principios, que son los cultivos de servicio, esa cobertura. Claro. La gente a lo mejor no lo digieren fácilmente cuando está la palabra servicio incorporada, piensan que es un costo, un gasto, Sí. no lo ven, pues. Háblanos sobre el tema de cultivo de servicio y luego tocaremos un poco cómo se manejan los potreros y cómo se dan esos descansos Ok. con No, buenísimo, la buenísimo. tecnología, ¿no? Me parece que es ideal el, tomando en cuenta los principios, sobre todo en la parte tanto agrícola como ganadera, tú siempre tienes que tener plantas verdes durante todo el año. Claro. Eso es importantísimo. Los cultivos de servicio son plantas, en el caso de la agricultura, hay dos elementos fundamentales para arrancar este proceso. Deja de labrar y después que termines de cosechar, mantén un cultivo vivo el resto del periodo del tiempo, que manejamos con cultivos de servicio. En la ganadería es más sencillo porque siempre tienes un pasto Cultivo vivo perenne, arriba, correcto. pero en Venezuela se da el fenómeno de la sequía, entonces el 86% de los productores en Venezuela, que ya lo sabemos porque ustedes en el Observatorio Lácteo lo han venido midiendo en la caracterización ganadera, que no se preparan para la sequía y la sequía Viene no hay todo. nada verde en la finca, así tenga ganadería. Y si es agricultura y si nos vamos para el Guárico, eso es marrón completo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que Venezuela sea verde todo el año? Y eso sí se puede porque si lo logramos en el semiario, Claro. que en donde está la bendición, como decimos allá, son 9 meses y medio de sequía y 2 meses y medio que parece que va a llover, ¿no? Y este año fue un año espectacularmente rudo. Para que tengan una idea, hasta el 1 de septiembre, desde el 1 de enero nos habían llovido 280 milímetros nada más. Y Wow. septiembre, como gran cosota, nos llovieron 80 milímetros más. O sea, al 1 de octubre, 360 milímetros. Wow. Y ahorita escasamente, después de haber pasado octubre, que es el mes más lluvioso, que no nos llovió casi nada, 500 milímetros. Nada. O sea, y ahí se evapora 2.500 milímetros. Estamos como un árido, como un desierto funcionando. Entonces, el cultivo de servicios es un elemento fundamental y bueno, a Dios gracias, los alemanes han venido trabajando en esto desde hace más de 50 años y hay una serie de especies, ¿ok? Primero la biodiversidad de especies, ¿no? Okay. Y de familias sobre todo. Es que hay plantas especializadas en solubilizar fósforo, hay plantas especializadas en capturar potasio, en recuperar nitrógeno. Entonces, todo, o en fijar nitrógeno. Hay dos: capturar para que no se lixivie y fijar como las leguminosas que todo el mundo conoce. Entonces, uno lo que trata de, en función de la condición del suelo, por el genes test que nos da una idea, decimos, bueno, ¿qué tipo de familias de plantas necesitamos en el sitio? Entonces, no hay una receta, sino que cada suelo va a tener, y dentro de la misma finca habrá zonas en donde necesites un tipo de especie más predominante de otra, porque es qué proporción de unas necesitas versus otras. Y bueno, eso nos lo hemos enfrentado en la bendición, porque la gente dirá, bueno, pero ustedes tienen pasto. Sí, pero nuestros pastos hoy en día en su gran mayoría están dominados por una sola especie. Tenemos múltiples especies, hay leguminosas que nacen naturales porque ahí no se usa herbicida, pero definitivamente tenemos predominancia única de una sola especie. Eso lo empezamos a corregir este año y el año pasado cuando empezamos a añadir cultivos de servicio sobre los pastizales que nadie lo había hecho. Wow. ¿No? Fíjate lo que se nota entonces. El cultivo de servicio, aparte de hacer una microsombra, pues hablaste de temperatura. Mantenerlo cubierto, una microsombra, eso Es está correcto. mejor temperatura. Tienen raíces, o sea que si hay raíces durante todo el año con ellos allí,
ahí hay algo de estructura, porque están relacionándose con los microorganismos. Es correcto. Y lo otro, eso es un abono orgánico entonces. O sea, ver el cultivo sobrevicio como un abono, como un fertilizante. Él actúa y ya muy buena, muy buena. De por sí eso lo hemos visto tú y yo en la finca cuando vamos para allá. La gente a veces quiere decir, bueno, cuando estuvimos en Brasil, ¿te acuerdas? Con Correcto. Ademir que nos llevó Ray Archuleta para que nos explicara cómo usar los cultivos de servicio. Lo importante es que estas raíces de estos cultivos profundizan 2 y 3 metros, Imagínate. meteorizan el suelo abajo con sus exudados, absorben los nutrientes, por ejemplo, las crucíferas absorben, segregan fosfatasa en el exudado de las raíces, disuelven el fósforo a 2, 3 metros, a 1 metro, a 80 centímetros, lo absorben en la planta y lo suben a la planta aérea. Y cuando tú terminas el cultivo, porque ahí no lo cosechas, ahí lo terminas, Correcto. sea porque lo roleas, porque son cultivos anuales que tienen un ciclo de 150 días, lo roleas y él se descompone, él se mineraliza. Ese fósforo que buscó a 3 metros, ahora lo tienes a 30 centímetros, a 20 centímetros, a 10 centímetros. Entonces, tienes un perfil de suelo que está meteorizando la roca, está absorbiendo esos nutrientes y te los está elevando a donde está la gran mayoría de las raíces del cultivo que te genera dinero. Es correcto. Que sea nuestro pasto o sea nuestro maíz, nuestro arroz, nuestra palma africana, palma aceitera, nuestro café, nuestro cacao. Eso es increíble el beneficio de subir todos esos nutrientes a través de un perfil de 1, 2 y 3 metros a la superficie, porque entonces cuando tú haces un análisis que se llama digestión total, tú puedes hacer digestión total de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 y así sucesivamente, y ver cuánto fósforo tienes disponible siempre y cuando lo meteorices. Entonces te vas a dar cuenta que un suelo normal en Venezuela puedes tener en el primer metro de profundidad, de 0 a 1 metro, puedes tener 7,000 kilos de fósforo. Ah, ¿que están disponibles? No. Tienes que usar la microbiota del suelo con las diferentes especies de plantas para que meteoricen esa roca y lo tengas disponible. Pero tú haces un análisis normal, como el Heinz-Stech o el Olson, y lo que te va a decir que tienes ahí partes por millón. Wow. Claro. Aquí estamos hablando de miles de kilos. Claro. Increíble. O sea que eso, definitivamente el cultivo de servicio es la gallinita de los huevos de oro en este tema, ¿no? Porque hace muchas cosas. Wow, yo creo que estamos apenas en pañales para pegarla de jonrón aquí en Venezuela porque eso no se usa o se usa de manera empírica sin entender bien, pero que ya es un avance, pues ya puede ser que algunas lo estén usando, pero tenemos muchísimo campo para avanzar y eso va a permitir, una de las cosas que hace el cultivo de servicio, por ejemplo, en uno de los mix que tenemos acá en NatBio, que es ¿cómo se llama la braquiaria? La que usamos en el mix. Rusiciense. La braquiaria rusiciensis, Rusiciense. los cultivos de servicio suprimen a las malezas. Entonces, nada más la braquiaria tiene un control del 95% de las malezas de un año para otro. O sea, imagínate el beneficio si la establece. La pregunta es siempre, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, siembro el cultivo principal y después siembro el cultivo de servicio, o siembro el cultivo de servicio y después siembro el principal. Si usted no ha empezado, mi recomendación, por lo que hemos visto, es siempre su cultivo de servicio primero y después sea exitoso en el siguiente cultivo y no pierdas más dinero, pues. Bueno, eso Ok. fue lo que nos comentó Russell Hedrick, que es el campeón mundial en rendimiento de maíz. Ah, sí. ¿Cuánto es que sacó? Sacó 20 28,000 kilos. Wow. De maíz en grano. Qué Sí, por Pero hectárea. pero él lo premian no Por solo por hectárea. rendimiento, también por rentabilidad, ¿no? Bueno, Tengo creo que al entendido final que el sus costo, costos- creo que al final el costo por kilo era de 5 centavos, 4 Por centavos. eso te más o digo, menos. es un tema bien Sí, interesante sí. con los Y costos ellos le también. pagan allá con la cuestión como 20 centavos, 18. Y él nos comentaba cuando estuvo acá en el 2020, el año pasado. No, sí, el año 2024, pasado, exacto. el 2024. Nosotros le preguntamos qué hizo primero, el primer año que compró la finca, y él dijo con mucha autoridad, dijo, lo primero que hice yo cuando compré la finca fue agarrar, sembré puro cultivo de servicio y me preparé para sembrar mi cash crop, que así es como se llama, como le dicen en inglés. Me preparé para el año siguiente sembrar el cash crop que iba a poner. Pero el primer año fue tapar el suelo con las plantas que requería él, dependiendo de su contexto, poder tener Sí. una mayor resiliencia para el año siguiente. Interesante. Y las métricas que llevamos, Andrés, tú mides eso, imagino, constantemente.
¿Cómo ves esa captación de carbono? ¿Cómo ves esa materia orgánica Sí, incrementándose por lo menos en la bendición, es lo que que medimos, es es lo que correcto. medimos? Sí. Es increíble porque, uno, el tiempo de la naturaleza es diferente al tiempo del ser humano. Yo lo quería todo más rápido, pero no es así. Hay que ir lentamente. No todos los años son iguales, ¿ok? Pero la pendiente de incremento de materia orgánica se mantiene positiva. ¿Qué Mm, te quiero decir con eso? El 2021, aunque empezamos en el 2019, el 2021 hubo una caída porque fue un año muy atípicamente seco, todavía no estábamos preparados. El 2022 fue muy estable, no hubo mayor acumulación, pero el 2023 sí empezamos a incrementar. Se ve que hay un punto, un punto en donde después que lo pasas ya empieza más rápido. Al principio la fluctuación es como un electrocardiograma, para arriba y para abajo, ¿no? Eh, y en el 2024 seguimos acumulando, estamos acumulando alrededor de 0.2 a 0.3% de materia orgánica en promedio. Hay años que hemos acumulado un poquito más y hay años que hemos perdido, ¿no? Pero sí se puede acumular, hemos pasado de 0.7 a 1.6 en promedio, ¿ok? Hoy estamos midiendo de nuevo. Y hemos venido aprendiendo. Como todo, no es así tan sencillo. Lo que sí hemos visto es un resurgimiento de la actividad de no solamente de microorganismos que lo medimos con la respiración del suelo, sino también de insectos. Pues el escarabajo estercolero está increíble, es el que procesa el estiércol, ¿no? Y lo mete dentro del suelo. Recuerda, si usted no tiene escarabajo, toda esa bosta que no se incorpora en el suelo se oxida y se pierde en la atmósfera. Y lo otro es ayer que caminaba, impresionante la actividad de lombrices de tierra, mm, que son lo que están es humificando, pues claro. produciendo humo de manera natural, pero antes era, bueno, conseguir una actividad en un lado era complejo. Ahorita es todos los sitios, hay mil de actividades de lombrices, que es una belleza, ¿no? Mm, Y la infiltración, por supuesto, ha mejorado. Pasamos de infiltrar 5 o 10 milímetros por hora a infiltrar 750 mil milímetros por hora. imagínate, Que sí. eso lo vamos a ver en el curso, eso lo medimos. Y los grados Brits, que eso lo vamos a conversar Perfecto. Qué bueno. también en el Bueno, curso. hay un tema para continuar y cerrar un poco el conversatorio, pues lo vamos a ver todos, se va a ver en el curso, por eso es buenísimo que la gente se incorpore a todo el tema educativo, como bien lo dijo Andrés, es cómo manejas la rotación, cómo le das ese descanso a ese cultivo de servicio, en el caso de ganadería, utilizando tecnología, y nosotros aquí en NetView utilizamos Gallagher. Cuéntanos Sí, un poco la experiencia para que la gente también en redondo vea cómo se incorpora la sí, tecnología en estos temas, ¿no? es correcto. Sí, definitivamente con la llegada de Gallagher, ¿cuándo llegó? En el En el 2022, 2000, sí, 22. 2022. Sí, Andrés Jr. tuvo la visión de conversar con la gente de Gallagher en el 2021, empezar conversaciones y lograr, ustedes lograron la representación, Sí, en ¿cierto? el 2022. Y en verdad fue porque nosotros tenemos aquí nuestra tienda comercial, obviamente, representamos un par de marcas. Gallagher es una de las marcas que representamos. Y las marcas que representamos son casas comerciales que nos quitaron dolores de cabeza en la finca. Mm, Empezamos con Animal Tag, que es una marca brasilera de sistema de identificación animal. Después fuimos a Semillas de Pasto Wolf, Wow, sí, que fabulosa, de verdad que. fue impresionante. Y después terminamos ahí con Gallagher y fue porque logramos llegar a ciertos puntos en la finca ahorrando muchísimo dinero y siendo muchísimo más eficiente gracias a la implementación de este tipo de equipos. Y ahí fue cuando empezó la conversación. Y es interesantísimo porque lo que te permite hacer Gallagher, ¿verdad? Es, además de que su portafolio de productos es sumamente extensa, es que existe una línea dentro de su portafolio que pareciera que está tropicalizado para Venezuela, yo para acá. que es la línea de cercado portátil. Son los Sí, energizadores con su panel solar ya incorporado, en donde tienen rangos impresionantes, desde 1.2 kilómetros hasta 80 kilómetros de distancia, solar, sin tener que necesitar ningún tipo de sí, cable, batería, etcétera. Wow. Y hemos visto que los productores, no solamente nosotros, sino que los productores en general, están sumamente contentos porque entonces si tienes un potrero que son de 25 hectáreas, tú puedes con uno de estos equipos móviles, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la distancia que vayas a hacer la división y cómo lo vas a hacer, poder hacer esas divisiones y continuar rotando dentro del mismo potrero. A diferencia de poner una cerca convencional que involucra madera, picar los estantillos, Sí, el sí. alambre, las grapas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y dejarlo fijo. Sí, total, total. Y es, como lo hemos venido hablando, el contexto es fundamental, claro. es fundamental. Entonces,
te permite empezar a hacer pruebas dentro de la finca, pruebas más cortas, ¿verdad? En donde te das cuenta si en verdad ese es el camino que deberías tomar o no deberías tomar, y dependiendo de la zona en la que estés. Por lo menos nosotros nos pasó en el Vigía, creo que fue hace 2 años, 2023. Estábamos en una finca allá y tenían días de descanso de 25 días, era 24, sí, 24 días. 24, 25, Pero sí. claro, allá pasan 10 días, 12 días sin llover y se están muriendo todos por la sequía. Sí. Sí, sí. Y cuando medimos los grados Brits, eran grados Brits de 3 y 4 nada más. Y le preguntamos al señor, ¿hay algún lote que tenga más de 24 días sin animales adentro? Y fuimos a un lote que tenía 55, si mal no me equivoco, y medimos los grados Brits y tenía 11 grados Brits. Qué bárbaro. Entonces entonces los días de descanso debería ser 55. No, lo que sí podemos decir con toda la seguridad del Que no mundo son que 24. 24 no es. No, es Que 24 no es. para su condición. Exacto. Para su Entonces, el tipo de uso de las cercas portátiles te permite, además de aumentar tu carga instantánea, que permite un pastoreo mucho más uniforme, un bosteo mucho más Buenísimo. uniforme, ¿verdad? Te permite alargar días de descanso Ujú. dependiendo de cuántas divisiones haces tú internamente. Es así. Y esa decisión la tomas tú con tu equipo. Eso también es muy importante porque hay productores a veces cuando estamos hablando de qué tipo de cosas podemos hacer, Sí. y yo creo que a todos nos ha pasado, que nos hablan de unos proyectos que son espectaculares y En su mente. buenísimos. Ajá, pero cuando vayas a la finca y tu equipo de trabajo lo va a implementar, ¿va a suceder o no va a suceder? Es Entonces, así. ese tipo de decisiones es importante que se tome con el encargado. A mí me llama mucho la atención cuando los dueños de finca me dicen, el encargado te va a llamar para preguntarte cómo lo va a hacer o cómo debería hacerlo o cómo él tiene pensado hacerlo. Buenísimo, esas son las mejores llamadas. Porque al final el dueño de finca no se la pasa 24/7 en la finca o es el común denominador acá, en cambio el encargado sí. Entonces Ujú. cuando hablas con ellos, ellos te comentan y ya tú sabes hasta qué tipo de proyecto puedes llegar. O sea, no lo vas a cambiar 5 veces en un solo día. No lo vas a cambiar 4 veces. Y para la finca nuestra, que nosotros tenemos 60 potreros de cerca de alambre púa fijo, poder dividir con cerca eléctrica era, wow, de la manera normal era tirar una línea energizada Ujú. para llegar al punto que queríamos a través de la cerca convencional que teníamos. Ahorita no, ahorita era un energizador solar, un carrete Un con un, carrete. con un polywire, un cable electrificado y unos postes portátiles. Y no importa en dónde lo pusiéramos, ahí poníamos el energizador. Y listo. Lo único es que como los animales en nuestra finca se recogen todos los días, bueno, el energizador se recoge todos los días. Pues Exacto. el tendido queda, pero el energizador nos lo traemos para que no se lo lleven los amigos de los ajenos, ¿no? Ujú. Porque estamos en el trópico venezolano. Sin embargo, el ahorro, como dice, el ahorro en costo hoy en día, mira, empezamos de 60 potreros que teníamos, con estos energizadores inicialmente dividimos el doble, 120. Bárbaro. Con los mismos energizadores y con los mismos carretes, hoy en día estamos en 400 potreros. O sea, no hubo un incremento. El ahorro en no haber tenido que tirar cerca eléctrica es del 98%. Y, como dice Andrés, es ponerse de acuerdo con el equipo. Empezamos una división que se cambiaba cada 7 días, después una división que se cambiaba 5 días, después una de 4 días, y hoy en día estamos en divisiones que se cambian diariamente, ¿no? En casi todos los grupos. Todavía nos falta por algunos potreros todavía duran 2 días, pero la gran mayoría es un día y el ahorro ha sido espectacular y por supuesto en consenso con el equipo de personal que tenemos ahí, que los llamamos asociados. Nosotros no tenemos obreros en la finca, los llamamos todos asociados porque bueno, hay una condición diferente y se maneja todo muy bien, lo que nos permite tener pastos todo el año verde sin regarlo, sin fertilizarlo y libre de maleza, que ya para nosotros no existen malezas, sino son otras especies que nacen ahí que van a ayudar a la alimentación, que van a ayudar al suelo. Claro. ¿No? Sí. Sí, y ¿cómo imaginas la ganadería y la agricultura en Venezuela dentro de 10 años si realmente la gente se incorpora a estos procesos? Wow, como te dije, pues una Venezuela verde durante la época de sequía ya es una ganancia. Unos productores, tanto ganaderos como agricultores, produciendo alimentos para exportar de excelente calidad, generando divisas para Venezuela. Por supuesto, el venezolano alimentándose bien, ¿ok? Con productos de alta calidad producidos en Venezuela. Y por supuesto,
colonizando los mercados internacionales. Yo creo que el trópico tiene la gran ventaja, como tiene desventaja, pero que las vamos a volver ventaja, Claro, que es correcto. el excesiva intensidad de radiación solar, que la vamos a convertir ahora en rendimiento, mucho más rendimiento, con productos de alto valor nutricional. Entonces, ese es el productor que yo veo en 10 años, el productor con claro desempeño de su modelo de negocio, exportando, abasteciendo el mercado local y por supuesto con una menor incidencia de enfermedades porque nos vamos a nutrir bien. Yo creo que el mejor tratamiento empieza por el uso correcto del tenedor, cómo Correcto. comer productos de excelente calidad. Y por supuesto, al hacerlo más rentable, una sociedad muchísimo más contenta y más feliz, ¿no? Ese es el agricultor sin tragedias Claro. de tipo climatológica, porque esto regula pues, las infiltraciones, el hecho que no escurra Resiliencia evita constante. crecimientos de agua como lo que pasó este año, que bueno, ese desastre, Dios no vuelva a pasar en Portuguesa y en Apure, porque los suelos empiezan a infiltrar, las lluvias se hacen más frecuentes pero menos intensas y por supuesto el país líder en captación de carbono y en mejora del clima global que sí vamos a contribuir. Porque cada unidad porcentual de materia orgánica que acumulemos en el suelo, cada 1% que usted acumule está acumulando de 0 a 20 centímetros 58 toneladas de dióxido de carbono en el suelo. El Imagínate. suelo es el gran sumidero. Y eso es lo que hay que meterlo para que el suelo funcione bien, para que el ciclo del agua vuelva a funcionar bien y evidentemente eliminar el exceso de vapor en el ambiente, que es uno de los elementos que evidentemente calienta la tierra, ¿no? Al haber Ay, vapor. Eso así. imagínate, o sea, que todo lo que estás diciendo son beneficios incalculables, ¿no? Para el mundo como tal. Entonces, bueno, nada. Oh, eh, buenísimo. no sé Bueno, si Andy tienes alguna no, inquietud. agradecerle a los patrocinantes, a Gallagher, a Semillas de Pasto Wolf, a Willio Films, y bueno, Dios quiera que los siguientes Y Animal episodios. Tag. Y Animal Tag también. Sí, pues estamos midiendo cómo esos animales están Correcto. engordando y cómo están ganando peso y todo ese tipo de Es cosas. así, Sí, es sí, así. sí. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, sí, gracias por su presencia y nada, síganos en las redes, en Instagram sobre todo, @natbio.fundación, @natbio.store y bueno, las redes de Andrés para que vean todo lo que se está haciendo desde el punto de vista científico. Gracias. Buenísimo.